Bienvenidos a Factum Pop Time. En las antiguas y vastas tierras de Rusia, un imperio se desmoronaba mientras la revolución bolchevique se alzaba en el horizonte, pero en medio del caos y la incertidumbre, una familia imperial vivía sus últimas horas antes de enfrentar su trágico destino. En la madrugada del 17 de julio de 1918, los bolcheviques decidieron tomar medidas drásticas para evitar que la familia real cayera en manos de los enemigos políticos. Un escuadrón de ejecución llegó a la casa Ipatiev, en donde los miembros de la familia real fueron brutalmente ejecutados a tiros. Esta es su historia. Nicolás II fue el último zar de Rusia, gobernando desde 1894 hasta 1917. Durante su reinado, Rusia experimentó importantes cambios y tensiones sociales, lo que finalmente condujo a la Revolución Rusa de 1917. Nicolás estaba casado con Alejandra y juntos tuvieron 5 hijos: Olga, Tatiana, María, Anastasia y Alexei, quien sufría de hemofilia. En 1917, la revolución estalló en Rusia, marcando el fin de la era zarista. El zar Nicolás II abdicó y el país quedó bajo el gobierno de Alexander Kerensky. Sin embargo, esta fue solo la calma antes de la tormenta que estaba por llegar. Durante varios meses, Nicolás II y su familia se refugiaron en el Palacio Alexander, cerca de Petrogrado, pero en julio de ese mismo año, ante la creciente inestabilidad y la amenaza que representaba para su seguridad, fueron trasladados a la remota región siberiana de Tobolsk. Allí, aunque privados de los lujos a los que estaban acostumbrados, encontraron una bienvenida modesta y la oportunidad de disfrutar de la naturaleza mientras se alojaban en la finca del gobernador. Sin embargo, el destino aún les tenía reservada una cruel jugada. En la primavera de 1918, los soviéticos tomaron el control total del país y trasladaron a la familia imperial a Yekaterinburgo, una ciudad profundamente antizarista. Fueron confinados en la casa Yepatev, aislada del mundo exterior, despojados de todas sus posesiones de valor, incluyendo sus cámaras fotográficas, aunque sí llevaban ocultas entre sus ropas algunas joyas valiosas. Como fieles devotos, la familia solicitaba acudir a misa, pero no les fue concedido. Sin embargo, el 14 de julio de ese año, se les autorizó que un sacerdote local oficiara una última misa con los prisioneros, marcando así su despedida del mundo exterior sin que ellos supieran el fatídico plan. La noche del 17 de julio, en el sótano sombrío de la casa Yepatiev, todo cambió irremediablemente. Un escuadrón de ejecución encabezado por Jacob Yurovsky llegó a la mansión y ordenó a los Romanov y a sus leales sirvientes se vistieran y se dirigieran al sótano bajo la excusa de una fotografía. Una vez allí, los miembros de la familia real fueron fríamente liquidados a tiros, silenciando para siempre las voces de la familia imperial en un desenlace trágico e injusto. El perro Cocker Spaniel negro de Anastasia fue el único superviviente. Un oficial británico lo rescató y llevó a vivir sus últimos años en el Reino Unido. Después de la matanza, el lugar fue meticulosamente limpiado por la guardia de Yurovsky, intentando borrar cualquier rastro de la terrible escena. Los cuerpos fueron llevados a un bosque cercano y quemados. Entre sus ropas se descubrieron objetos de valor, incluyendo un corsé de diamantes que llevaba la emperatriz. Posteriormente, los difuntos fueron enterrados nuevamente en una mina de oro abandonada, pero problemas en el transporte llevaron a un nuevo entierro en un barranco cercano. Yurovsky separó algunos cuerpos para despistar, pero el lugar del entierro se mantuvo en secreto hasta 1989. En medio de la guerra civil, el ejército blanco tomó control de Yekaterinburgo y llevó a cabo una investigación sobre el homicidio de los zares. Aunque se encontraron varios objetos de los Romanov en el lugar del primer entierro, no se hallaron los restos mortales. El oficial a cargo de la investigación, Nikolai Sokolov, murió sin poder concluir su trabajo. Durante años, el tema de la extinción de los zares y su familia fue prohibido y censurado en la entonces Unión Soviética. La casa donde ocurrió la matanza fue demolida en 1977, pero un detective y un cineasta descubrieron la tumba poco profunda en la que estaban enterrados los Romanov. En un acto de reconciliación y memoria, los Romanov encuentran su descanso final.
La historia de una dinastía que llegó a su fin se entrelaza con el recuerdo imborrable de un pasado que nunca será olvidado. Después de la caída del comunismo, los restos fueron desenterrados y mediante pruebas de ADN se confirmó que los cuerpos pertenecían a Nicolás, Alejandra y 3 de sus hijas. Finalmente, en 1998, 80 años después de sus muertes, fueron enterrados en la Catedral de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo, junto a otros miembros de la familia. Con emotivas palabras de Boris Yeltsin, el presidente de la Federación Rusa en ese momento, los Romanov descansaron juntos nuevamente, poniendo fin a una dinastía que gobernó Rusia durante más de 3 siglos. En 2007 se encontraron otros restos óseos en un bosque cercano a Yekaterinburgo, que se creyó que pertenecían a los hijos del último zar de Rusia, Nicolás II, la gran princesa María y el heredero Alexei. Este descubrimiento llevó a reabrir la investigación sobre el caso y a exhumar los restos de la familia imperial. Los peritajes realizados confirmaron mediante análisis genéticos moleculares que los restos hallados en 2007 pertenecían realmente a los hijos de Nicolás II y Alejandra Romanova. Esta noticia fue informada por el Comité de Instrucción de Rusia en julio del 2020. En las últimas horas del zar Nicolás II y su familia, presenciamos una tragedia que marcó el destino de una nación. Las consecuencias de este acto fueron significativas. En cuanto a la influencia en la cultura pop, el destino trágico de los Romanov ha sido objeto de numerosas películas, libros y obras de teatro. Una de las teorías que surgieron después de su muerte fue la supuesta supervivencia de Anastasia Romanov, la hija más joven. Esta teoría dio lugar a especulaciones y mitos que inspiraron la famosa película animada de Disney, Anastasia, de 1997. Otras adaptaciones cinematográficas también son Nicolás y Alejandra, de 1971, una película británica que relata la vida de la familia real rusa, centrándose en las relaciones entre Nicolás II y su esposa, la zarina Alejandra, desde principios del siglo XX hasta su trágica ejecución. La película recibió varias nominaciones al premio de la Academia, ganando 2 por diseño de vestuario y dirección de arte. Otra es Agonía, de 1974. Esta película trata sobre Grigori Rasputin, una figura misteriosa en la historia de Rusia. Rasputin, un campesino siberiano, se autoproclamó hombre santo y se volvió influyente en la familia real Romanov. Sin embargo, su poder despertó sospechas y odio entre la nobleza, lo que finalmente resultó en su muerte. Otra es El asesino del zar, de 1991. Ambientada en los años 90, sigue al Dr. Smirnov, quien trata a Timofeev, un hombre que asegura ser uno de los verdugos de la familia real rusa. Al principio parece un simple psicópata, pero el médico pronto descubre que el caso es más complicado y puede que haya verdad en las palabras de Timofeev. La siguiente es Los Romanov, una familia imperial, del 2000. Tras la abdicación de Nicolás II en 1917, la familia Romanov pierde su posición privilegiada y se enfrenta a un arresto domiciliario en Tobolsk, Siberia. La película narra cómo los Romanov intentaron adaptarse a su nueva situación sin saber el terrible destino que les aguardaba. En 1977, coincidiendo con el 60 aniversario de la Revolución Rusa, la casa Yepotiev fue derruida para evitar que se convirtiera en un lugar de peregrinación de personas contrarias al régimen soviético. Y en 2003, tras el final de la Guerra Fría, se construyó en el solar la Iglesia de la Sangre Derramada, como recordatorio y homenaje. Hoy, a través de esta historia casi olvidada, recordamos a la familia Romanov y su doloroso papel cultural en la historia de Rusia. No dejemos que el paso del tiempo borre la memoria de aquellos que sufrieron en tiempos de revolución. Nos vemos en el próximo video de Factum Pop Time. Muchas gracias por ver, comentar, dar like y compartir.